El caos no es el fin, es el inicio de la creatividad. Para crear, primero hay que destruir. La creatividad en su estado más puro, crudo. Crudo y creativo. Esto es Crudo y Creativo, el podcast donde hablamos de creatividad, hablamos de publicidad, hablamos de producción y de todo lo que está relacionado a este mundo que a muchos nos apasiona, que tiene que ver con el marketing y que tiene que ver con el desarrollo de lo que nos gusta hacer. Crear piezas, crear historias, contar storytelling que llegue a las personas y al público que queremos llegar. Hoy en Crudo y Creativo nos acompaña el señor. Iba a decir el gran señor, pero sonaba muy alabado, ¿no? Nos acompaña Brian Recalde. Brian es conocido por dirigir una de las agencias más famosas aquí en Ecuador, que se llama BBA. Él ha trabajado con cantidad de marcas, ha trabajado con cantidad de productoras, ha trabajado con cantidad de creativos y diferentes directores. No solo también para público ecuatoriano, también has trabajado para marcas afuera. Claro. He visto, claro que sí. Y hoy vamos a ir directo, como digo yo siempre, al craft y en velocidad. ¿A qué es lo que nos compete hablar con alguien que tiene tanta experiencia y tanto desarrollo dentro del mundo publicitario? Y como siempre digo, y no sé, primera vez que estás en Crudo y Creativo, acá hablamos crudo y hablamos franco. Antes de empezar me preguntó Brian, ¿puedo decir malas palabras? Sí puedes decir malas palabras. Brian, algo que está muy en boga y que está sucediendo mucho y yo lo veo cada vez más, y cuando trabajábamos con los chicos de producción detrás de cámara ok, a ver, lo tenemos a Brian en el estudio, ¿qué vamos a hablar con Brian? Últimamente el tema de premios se ha vuelto algo como que ha crecido en una sobremedida. Yo me acuerdo hace 15, 20 años, cuando recién entré a este mundo publicitario, vos tenías 4 o 5 premios, de los cuales 2 eran continentales, 1 mundial, y por ahí tenías un premio nacional que galardonaba ciertos temas que tenían que ver con la publicidad, pero ese no era el corazón del premio, ¿verdad? Hoy por hoy tienes concursos, pero para elegir. Para elegir, exacto. Y tienes de todas las ramas, de todos los gremios. Recién estaba viendo un premio que es un concurso que es netamente a la ilustración, a la publicidad ilustrada. Y me pareció súper interesante porque hay unas cosas bien chéveres. Pero con la proliferación de premios y con la proliferación de concursos, ¿qué lugar pasan a ocupar los premios en el desarrollo del diario de la agencia? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí a hablar crudo y creativo. Los premios para nosotros especialmente son bastante importantes y pueden salir cada día un montón de festivales más, pero ya los festivales que rankean y los festivales que son importantes realmente para figurar están ya estipulados. Y cada día salen el festival a la fotografía, el festival que se inventó Pepito. Alguna vez en Ecuador aquí hubo un festival que se llamaba el Chaulafán Creativo. O sea, hay y seguirán habiendo un montón de festivales, pero hay festivales que rankean, hay festivales que son importantes y que no rankean, pero que te generan cierto awareness de marca como agencia. Y hay festivales que ya tienes clarísimo que tienes que sí o sí participar. Entonces, si los empezamos a enumerar, para mí los festivales más importantes de aquí nacionales en el Ecuador son el EFI, por supuesto, que premia la eficacia de las campañas, un tema numérico al 100%, cuánto funcionó. Tenemos el Lux Awards, que si bien no rankea, es el festival más buscado, el que más quieres, porque es el más fashion, porque es el que asisten los clientes. Yo he ganado un montón de Lux y a semana seguida te vi en el Lux, vi que hiciste esta campaña, quisiera trabajar con ustedes. Entonces, al final del día, esto es lo que te hace figurar, es lo que te hace ser como agencia, una agencia galardonada. O sea que el premio de alguna otra manera se volvió la relación pública. Pero por supuesto, nosotros, las agencias no nos hacemos publicidad como agencias. Decimos, esto podemos hacer, pero eso es lo que te hace ver a ti como una agencia efectiva y creativa. Internacionalmente, por supuesto, está el EFI Latam, el Ojo de Iberoamérica, Cannes, FIAP, Clio, pero que ya son más europeos, etcétera. Pero
Esos son los festivales en general. También hay el Cóndor de Oro aquí en Ecuador, que tenía muchísimo peso hace muchísimos años. Pero ya no hay, o sí hay. Sí hay, de hecho es el próximo mes. Nosotros no vamos a participar este año en el Cóndor de Oro. Tenemos una muy buena relación con los organizadores, pero además que estar en cada festival es un presupuesto, ¿no? Obvio. Es inscripción. En este caso a nosotros que tenemos nuestra matriz en Quito hay que viajar al festival y viajan 20 personas, anda sumándole. Entonces decidimos este año dar un paso al costado, no vamos a participar. Y cuando hablas de inscripción no solo es el tema de pagar la inscripción al festival para participar, sino que tenés que elaborar la pieza que va a mostrar lo que hiciste para participar, tenés que hacer un grado de producción más allá de lo que creaste, ¿verdad? Para mostrarlo, Claro, mostrar resultados y demás. Tienes que hacer de tu campaña una campaña festivalera, porque la campaña sale cruda y sale al aire, pero para hacerla, para enriquecerla, tienes que hacer la cara. Entonces tienes que hacer un videocaso, tienes que armarlo para que sea premiable y eso también tiene un costo. Pero independientemente de eso, nosotros ya teníamos los casos armados y hemos participado en todos los demás festivales, los hemos ganado. Este año especialmente para nosotros ha sido un año increíble. Quedamos finalistas en Cannes, de la primera agencia independiente ecuatoriana que tiene 2 finalistas en Cannes. Hace muchísimos años alguna agencia independiente había tenido algo. Nosotros ahora somos los primeros en llegar a este par de shortlist. Fuimos la única agencia no independiente, sino la única agencia ecuatoriana junto con las multinacionales en ganar 2 oros en el FIAP. Nos llegaron ahora hace 3 horas el FIAP que fue en Miami, en México. El Ojo de Iberoamérica, nos acaban de decir que ganamos 4 trofeos. Es mañana, Sí, vi que justo el jurado estaba deliberando estos días. Sí. Te avisan un poquito antes también para que puedas viajar. ¿Vas a viajar o no? No voy a viajar esta vez, ya fui 2 años seguidos. Entonces esta vez voy a dejar. Me encantaría ir mejor. Sí, se fueron unos chicos de la agencia, entonces ahí vendrán trayendo lo que se jale. En el EFI, que es nuestro mayor logro este año, ganamos como la agencia del año, ganamos el Gran EFI a la campaña más exitosa del Ecuador, con una campaña que es nada más y nada menos la campaña más exitosa en la historia de la publicidad digital del Ecuador, que fue el community no sé si lo viste, que se equivocó. Sí, estuvo buenísima, Trend Topic en 12 países. El Burger King. Ajá, exactamente. Community, algo así. No sabía si podía decir marcas, pero... O sea, podemos nombrarlas. Hemos trabajado con algunas marcas, han estado aquí presentes también, directores de marketing y demás. Qué chévere y te felicito por todo ello. Gracias. Y obviamente es innegable el trabajo que están haciendo. Gracias. De hecho, la campaña justamente que mencionás del community que se equivocó, la hemos seguido muy de cerca riéndonos de la creatividad que aplicaron a poder hacerlo y la interacción entre marcas, ¿verdad? Exactamente. Brian, a mí me viene una pregunta a todo esto. ¿Los premios se vuelven relevantes porque premian la creatividad que el público final necesita recibir? ¿O más bien se están volviendo el galardón al que sabe jugar el juego del jurado? A ver, durante muchísimos años la publicidad era un poquito complicada en el tema de los galardones de los festivales. Empezamos a premiar, porque he sido jurado muchísimas veces, esa campaña súper diferente que probablemente nunca salió al aire. Entonces se veían muchos truchos, se veían muchas campañas que nadie entendía, a excepción de los creativos. Vos dijiste la palabra truchos. Yo no la quería mencionar así de directa, pero sí, hablamos de eso, ¿no? Tal cual. Entonces hubo un fenómeno el año anterior en Cannes, en el que se encontraron muchísimos truchos y se armó, pero el relajo de la vida. O sea, una agencia cerró, despidieron a gente, perdieron los clientes y precisamente porque no podían sustentar que la campaña era real. De hecho, una agencia había inscrito y el cliente ni sabía que había inscrito esa campaña y ganó Grand Prix. Entonces, fue una cosa súper complicada y a partir de junio del 2024 empieza a haber un cambio. Empieza a haber un cambio porque se ve que empiezan a ganar campañas que realmente las viste al aire. Y empieza a haber un juzgamiento mucho más rígido y comprobaciones y llamadas a los clientes, y te digo porque nosotros participamos en todos estos festivales, en el FIAB, en el Lux, en el EFI, llamadas a los clientes a decir, hay aprobación, sí salió, tiene cómo comprobar,
para que precisamente esta cantidad de truchos disminuya porque se ve muy afectada la industria. Y yo creo que eso sucede más en los internacionales, porque ya de ahí al nacional, si vos tu jurado es gente que tiene conocimiento y causa, por ejemplo, los premios EFI que vos decís, ¿no? De la eficacia, es muy difícil ganar con un trucho porque a la larga, si no hay eficacia y no es demostrable aquí localmente... Totalmente. O sea, en los premios nacionales se ven truchos, muchos truchos, pero se ven menos. Además hay que recordar que los jueces no son ecuatorianos. No, son internacionales. Son internacionales, claro. A excepción del EFI que juzgan un montón de personas de acá. Pero en los creativos son internacionales, entonces no tienen idea si salió o no salió. Interesante la campaña y la premian. Pero siento que está disminuyendo un montón precisamente porque ahora hay filtros de comprobación. Tú subes la pieza, pagas la inscripción y empiezan a llamar al cliente. Y vas a asistir y si salió y me puedes comprobar qué fecha salió y empiezan a comparar números y te llaman. Si es que hay una discordia entre lo que pusiste versus lo que dijo el cliente, te llaman y te dicen, mira, esto no concuerda, quisiéramos que nos den una explicación o que saques la pieza porque... te vas a meter en un problema. Claro. Y más feo es que te quiten el trofeo, como quitaron esos canes, que fueron muchísimos, a no ganar. Entonces sí creo que ahora hay un cuidado. Pasó recién este año, ¿no? El sí. tema de canes con esta agencia de Brasil. Correcto. Que inscribió una pieza que... Varias. Sí era real la campaña, pero en realidad lo que era irreal era cómo contaban lo que habían logrado. Y los noticieros eran inteligencia artificial, los resultados correcto. eran... Y salió de alguien que chismeó, por así decirlo. O sea, llamaron y decir, comprueben esta campaña porque no es tal y cual, claro. Y al rato que comprueban, se dan cuenta que efectivamente... Oye, ahí, con estos casos que vos hablás, ¿no? Tanto de los truchos como este caso de lo que mencionamos de canes. A mí me surge todo el tiempo pensar que lo que termina sucediendo... es que muchas veces, en vez de verlo como algo que es una herramienta de relaciones públicas, como te lo pregunté antes, o una herramienta para mostrar la capacidad de desarrollo, ¿no crees que muchas veces se vuelve un caso de ego? Totalmente. Los festivales son el egocentrismo en su esplendor. Tú vas y ves a los creativos, pero... es rarísimo porque se suben a la tarima y ni siquiera sonríen. Entonces como, sí, me gané y me bajo más serio como que no hubiese ganado nada. Entonces sí, efectivamente el ego del creativo se infla cuando gana un premio, pero precisamente creo que ese es el secreto que nosotros hemos inculcado en BBA, en tener esa humildad, en poder decir esto es un caso que es de muchísimas personas. Porque desde el que pasó el café, el señor, la señora te limpió el escritorio, yo pensé la idea, él filmó, todos son parte de ese caso y en la mayoría de agencias suben los tres, el que pensó, el que graficó y el que filmó. Entonces, o el que factura, en todo caso. Y el gerente, claro. Entonces, hay que disminuir ese ego porque esas ideas no serían lo que son si no hubiese un equipo por detrás y eso es BBA. Eso es BBA. Por eso siempre ganamos y subimos 25 y hemos roto ya 3 tarimas porque saltamos. Por la cantidad de gente. Claro, y nos pusieron ese apodo, los rompetarimas, pero no porque nos vaya bien en las tarimas. Sí nos va bien, sino porque las rompen. Realmente rompimos las tarimas. 2 veces en el Lux y una vez en el Cóndor de Oro. Rompimos la tarima, se fue abajo. Por favor, señores, un momento a parar el evento, a parchar, a poner otras tablas porque rompimos la tarima y es precisamente porque toda la agencia sube a festejar. Claro, claro. Sí, qué chévere, o sea, qué chévere que se pueda compartir eso porque nosotros no hemos ganado premios. Hemos participado alguna que otra vez de algunos festivales, más que nada en la parte de producción internacionales, porque no hay festivales nacionales a la producción, más que sí a la producción de cine, de cortometrajes. Claro. Pero producción publicitaria como tal, exceptuando categorías de los looks o categorías, no hay en gran medida, ¿no? Entonces, sí llegó un punto donde dijimos, chuta, o sea, qué complejo que es, pero a la vez... ¿cuánto ego hay detrás de solo pasármela anunciando? Y yo me pregunto, ¿qué efecto
has visto vos que hace positivamente, más allá en el cliente de que te llama a decir, oye, vi que ganaste esto, qué bacán, quiero hacer algo contigo? ¿Qué efecto positivo hace en tu equipo de trabajo? ¿Qué efecto positivo hace en la gente que estuvo involucrada? ¿En la señora que limpió la mesa y te sirvió el café? ¿O en el chico que se encargó de atender el teléfono y de darle respuesta al cliente siguiendo cuentas? Claro. O sea, ¿qué efecto hace en la cabeza de los equipos? No, es un efecto de ambición grandioso, porque mi compañero de lado se ganó un premio, yo también quiero ganarme. Por más de que me digan que sí participé, yo sé que la idea la pensó él y la graficó él. Yo estoy en el mismo equipo, pero no es mía. Entonces, la ambición que generan los premios en sacar campañas que sean más novedosas, más premiables, es fantástica. Es fantástica. La gente se invade de eso. La gente ahora tenemos un fondo de ahorro programado para que muchas personas puedan ir a Cannes. Entonces, es súper lindo porque pasas a ser un mejor profesional. Si haces mejores campañas, más premiables, estás dando un mejor trabajo porque estás haciendo cosas diferentes, que es la base de la publicidad, la base de la creatividad. Entonces, es bastante interesante lo que causan los premios de la emoción de la gente. Chévere. Oye, saltándonos de tema, voy a salir un poco de los premios porque si no parece que solo vamos a hablar de eso en el episodio de hoy. Y queremos aprovechar que te tenemos aquí. Y yo no puedo evitar pensar en el futuro de la publicidad. Lo hablábamos antes de empezar a grabar tras cámaras o tras micrófonos, donde decíamos hace 20 años la publicidad no era lo que vemos hoy. Correcto. Yo recuerdo mis primeras participaciones en publicidad en agencias en Argentina con temas de producción. Eran muy distantes a lo que hoy vemos de la producción publicitaria. ¿Cómo ves vos desde tu posición hoy como CEO de una agencia tan reconocida y premiada? ¿Cómo ves vos hoy la publicidad puntualmente? A ver, la publicidad cambió un montón. Lo que pasaba hace 20, 30, 40 años ya no es nada de lo que pasa ahora. A veces nosotros nos quedamos enganchados con los formatos y con los equipos que se proponían hace 8 años. Entonces, a veces cuando yo estoy haciendo un fee, por ejemplo, para un nuevo cliente, digo, a ver, necesita un diseñador, un ejecutivo, un redactor, un creativo, el equipo básico, ¿no? Y después te pones a pensar que en realidad necesitas contents, necesitas real creators, necesitas otra cosa que es totalmente diferente a lo que estaba estipulado antes. Y probablemente en un mes necesite un experto en IA y probablemente en 2 meses necesite otra persona. Entonces, todo lo que perduró en los últimos 30 años, no sé, de publicidad, los últimos 4 años ha cambiado al 100% y el próximo año va a volver a cambiar. Entonces es muy complejo porque tenemos que seguir actualizándonos. No es como que la medicina ya sabes para qué funciona tal cosa, cómo hago tal operación y sigo haciendo 40 operaciones. Cada campaña es un reto diferente y cada campaña necesita un pensamiento diferente. Si bien tenemos las herramientas y la experiencia para hacerlo, nada está dicho, porque cada cosa es un reto y es un target y es una data diferente que te toca innovar y pensar de una manera diferente. Entonces, es lindísimo porque, chao monotonía. O sea, si bien estás sentado pensando, esa puede ser la monotonía, pero el día a día, hoy pienso en cemento, mañana en pizza, pasado mañana en hamburguesas y estoy hablando de cosas totalmente diferentes. Y ahora hay carros chinos y ahora en celulares, entonces depende de las cuentas que tenga, la agencia, estás todos los días pensando en cosas diferentes, en gustos diferentes y nada está sentado, nada está por escrito en piedra, sino que yo quiero toca ir moviendo. Pensémoslo, o sea, porque claro, yo lo veo todo lo que me contás está genial porque lo ves desde tu posición como director de BBA. Pero si yo te hablo de la publicidad en general, ¿vos crees que hoy la publicidad está haciendo comunicación real o solo está haciendo contenido? Ciertas marcas están haciendo comunicación real y la mayoría de marcas están haciendo contenido. Y el contenido mata el interés, ¿no? O sea, el exceso de contenido mata el interés porque no hay que estar solo por estar, sino que hay que saber qué decir. Entonces, ciertas marcas que manejan bien sus cuentas, que manejan bien su marca, redundantemente hablando, generan esa cercanía con experiencias, generan esa cercanía con campañas diferentes, pero el 99% de las marcas es tengo que estar. Y de hecho que me atienda el sobrino del dueño que se graduó de publicidad y que esté 8 posteos a la semana, 3 video reels hechos con el celular,
que no generan nada. Entonces, esas marcas son las que están muriendo de a poco, lentamente, y después les va a costar muchísimo más volver a alzarse. El always on, el famoso always on, que todos quieren estar todos los días en redes sociales, pero no hay que estar solo por estar. Tienes que saber qué decir, tienes que tener una estrategia. ¿Vos no crees que con la inteligencia artificial, el contenido express o el fast content, como le llaman ahora, y el tema de los brief express, ¿no? Porque te debe pasar, a mí me ha pasado, que llega el cliente con un brief de hoy para mañana. Totalmente. ¿Hay espacio en la comunicación de hoy para la estrategia, espacio para la creatividad? O sea, ¿queda ese espacio todavía en la comunicación? No, en el día a día no. De hecho, nos ha costado muchísimo poder entender cuál es la fórmula para que la creatividad no se pierda. Porque yo tengo clientes que teniendo 2 gráficos exclusivos sacan 450 piezas al mes de gráfica. Entonces estás hablando de que son 9 gráficas al día, 10 gráficas al día, no sé. No, más, 20 gráficas al día, en día laborable, ¿no? 20. Claro. Entonces, no hay manera que tú puedas, a menos que tengas un equipo de $100,000 trabajando para esa cuenta, que un creativo, o 2, o 5, o 10, se sienten a pensar cosas geniales 20 veces al día. Porque es complicado, no hay manera, no existe. Entonces, claro, este fast content, estos briefs express, como lo llamas, matan la creatividad. Y para eso lo que nosotros hemos hecho es encontrar una plataforma estratégica que marca un paraguas desde el inicio para que esa creatividad pueda ser bajada ya como ramitas, pero no estar pensando cosas diferentes cada día, sino tener muy bien definido la estrategia desde el inicio para que todo este contenido respete algo y por lo menos aporte algo, porque si no terminamos poniendo carro y precio y nunca termino de decir nada. ¿Qué me estás vendiendo? Fortaleza, durabilidad, performance. ¿Qué me estás vendiendo en el carro? Carro, precio, no me comunica nada, solo que estás ahí. Yo te decía esto, ¿no? De que ahora hay, lo voy a mencionar más adelante, pero ahora es como que la data manda. Totalmente. O sea, cada vez más son los datos los que mandan, son los algoritmos los que me determinan si estoy teniendo más o menos éxito. Y en este ecosistema que estamos viviendo de data, yo siempre me pregunto, o sea, ¿queda espacio para crear? ¿Queda espacio para pensar? Porque vos lo decís, estás corriendo con 20 artes o 20 posts o 20 reels al día. Por marca. O sea, ¿cómo lográs? Porque vos sabes, ¿no? El algoritmo de cierta red de, como decían al inicio cuando salió esa red de chinos, tiene una durabilidad, una mortandad de 6 horas. Donde si publico hoy en 6 horas posiblemente ya nadie me ve, o en 7 horas, o a lo sumo que tenga un alcance brutal y vaya teniendo alcance. Correcto, y se haga viral. Y muchas marcas compiten con esto de prefiero postear 20 veces que una sola vez esperando que se haga viral. Que funcione, claro. ¿Y a dónde vamos con eso? O sea, ¿qué va a pasar? Este es el famoso contenido snack, contenido basura, que es para el momento. Entonces, si vuelvo y repito, la estrategia es la clave de que ese contenido snack o esa gran campaña funcione. Lastimosamente estamos metidos en esto y no podemos nosotros cambiar eso, porque ahora el scroll es de 1 segundo. Antes del zapping al menos te demorabas en tomar el control remoto y cambiarlo. El scroll es así, es de 1 segundo. Y si tú en el primer segundo no enganchaste, te pasaron. Si es publicidad, te pasaron. Entonces, estamos metidos en esto y tenemos que encontrar las soluciones y las herramientas para lograrlo. No quiero decir que sea malo estar muchísimo, pero como agencia nos golpea y nos mata operativamente. No hay manera de sacar cosas de calidad a ese tiempo. Claro. La inteligencia artificial es una herramienta genial que ahora nos permite adaptar, que nos permite el tema de producción fotográfica de ciertos videos. Y eso ha disminuido un poco esta carencia de tiempo de creatividad. Entonces nos ha permitido a nosotros darle un poquito más de espacio al tiempo, un poquito más al tiempo de pensamiento y disminuir el tiempo de gráfica, porque ya la adaptas o te sale una foto. Pero al final del día hay que tener muchísimo cuidado porque es una herramienta de doble filo. La gente te critica, te dice que no es real, no son humanos de verdad. Y al final del día la inteligencia artificial no piensa, recrea. Pero entonces el humano
¿sigue siendo el talento detrás de? Pero por supuesto. ¿O somos el asistente del algoritmo? No, para nada. El humano es el talento detrás de, porque tú le puedes pedir lo que tú quieras a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene mejor memoria que tú, yo y todos los de esta sala juntos. Pero no te va a crear nada, te va a recrear muchísimas cosas que ya están hechas. Entonces, si tú quieres una campaña realmente diferente, no le puedes pedir a ChatGPT que te diga, dame una campaña para Diferente, tal bebida. claro. Porque te va a traer un montón de campañas hechas y te van a decir, esto utilizó esto, yo te recomendaría hacer esto, pero ya está hecho. Entonces, tienes el riesgo de que si sales al aire te digan, ah, sí, como la de Holanda. Porque recreó algo que ya lo vio, no crea, no piensa, solo almacena. Entonces la data es importantísima para un tema de nicho de mercado, para un tema de dónde pauto, de segmentación, etcétera. Y la información de lo que está haciendo el consumidor. Pero la idea creativa va a salir siempre de nosotros, o al menos por los siguientes años va a seguir saliendo del humano y de la cabeza humana. Claro. Yo te contaba antes del libro de Ken Auletta, que se llama Frenemies, donde él habla de este divorcio, de esta separación o de la disolución que está sucediendo en la publicidad, ¿verdad? Donde las agencias cada vez se topan con más problemas de data y necesitan de los data managers o de los tech que administren inteligencia artificial, que administren datos, pero a la vez las productoras se topan cada vez con menos ideas creativas a elaborar y tienen que desarrollar contenido como loco para el cliente, y a la vez empieza a suceder esto que yo he estado observando muy de cerca y a la vez como de afuera, ¿no? De las agencias que se vuelven productoras o agencias que abren productora, también de las productoras que se vuelven agencia, o de aquellas agencias que terminan dando un giro y ahora solo hacemos análisis de data digital, y otros que se bautizan agencia y te venden información de WhatsApp. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo vos ves lo que está sucediendo y dónde vamos a parar con todo este mix que hay en el mundo de la publicidad? Claro. Es un fenómeno natural económico, netamente económico, porque las agencias antes vendían grandes campañas a grandes costos con baja operatividad. Ahora las agencias venden mucha operatividad a bajos costos y eso representa un margen mucho menor. Entonces empiezas a buscar otro tipo de ramas paralelas para poder generar la facturación que están esperando los socios o los accionistas. Como antes contratabas una productora y te salía $70,000 un comercial normal y tenías un margen de comisión de agencia y la productora tenía un margen interesantísimo, eso pasaba antes. Ahora ya no cuesta $70,000. Ahora generas contenido de $3,000, de $4,000, de $5,000. Los márgenes se disminuyen al máximo, pero aumenta la masividad de la producción. Hago mucho más, trabajo mucho más, pero gano menos de lo que trabajaba antes. Entonces, como no puedo darle ese dinero a la productora, me armo un departamento de producción. Como las agencias ya no me están contratando, me armo un departamento de creatividad como productora. Como no tengo la información, me contrato uno de digital que venga a darme data. Entonces empiezan a haber estos híbridos, pero que hay que tener muchísimo cuidado, porque todos quieren ser híbridos, pero no todos tienen el expertise para ser híbridos. Entonces, si yo armo una productora, no puedo esperar que mi ejecutiva de cuentas maneje la productora. Tengo que contratar un productor, tengo que tener un director, tengo que tener ciertas personas que me avalen a mí como el profesional que estoy ofreciendo ser. Y ahí es donde se cae muchísimo, muchísimo. Yo he visto muchas agencias que tienen productoras y que les va mal y que los clientes les dicen, no quiero volver a trabajar con esa productora. Sí, es que es del grupo, no quiero volver a trabajar con esa productora, porque efectivamente zapatero a su zapato. Entonces, creo que el crecimiento tiene que ser paulatino, tiene que ser responsable, porque yo podría decir, yo te vendo data, pero yo no soy experto en data, yo soy experto en comunicación, pero podría vender data, por decirte que soy un 360. Entonces, es un fenómeno natural que está sucediendo en todas las agencias. Creo que nosotros fuimos de las primeras agencias en tener productora, ya unos 7 años aproximadamente, y hoy por hoy ya la productora con la que nosotros trabajamos, no al 100%, porque seguimos siendo responsables. Yo trabajo con muchísimas productoras con
proyectos que entiendo que tengo que dar a una productora porque simplemente se sale de las manos. Yo no voy a perder mi cliente de ATL y digital por darle un cliente a la productora que es del mismo grupo. Si yo veo que esta productora no está funcionando, así sea del mismo grupo, yo le mando a una productora que me cobre más, baja mi margen de rentabilidad, pero al fin del día lo termino haciendo bien y mi cliente se queda. Entonces, esa es la responsabilidad que hay que tener en base a esto que está sucediendo, que es bueno y peligroso. Vos hablaste de este modelo híbrido, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo y lo estamos viendo. ¿Vos creés que potencia la creatividad o está haciendo que se diluya la función en un multitodo? ¿De las productoras que se ponen agencia o de qué? De los dos, o sea, de las agencias que se vuelven productora o de las productoras que se vuelven agencia. O sea, ¿motiva a que sigamos creando, a que seamos más creativos o en realidad está diluyendo? Siendo súper honesto y sin ganas de ofender a absolutamente a nadie, creo que es más fácil que una agencia se ponga una productora que una productora se ponga una agencia. Siento que el expertise, o sea, yo antes de ponerme la productora ya había hecho más de 500 comerciales en mi carrera. Entonces ya había asistido a 500 comerciales. Pero una productora, ¿cuántas veces ha generado una creación de campaña desde cero? Entonces, siento que es mucho más sencillo el camino y de mejor entendimiento cuando la agencia saca su productora que cuando la productora saca su agencia. De todas maneras, no está nada dicho. Yo he visto productoras que se arman sus agencias y les va bien o relativamente bien, pero no creo que hay una regla. Sin embargo, siento que el camino es más sencillo cuando la productora arma la agencia, entendiendo lo que dije hace un momento de que conozco muchísimas que les ha ido pésimo, ¿no? Claro. Pésimo, les ha tocado cerrar. Si hablamos del fast content, ¿cuál es tu relación con el fast content? ¿Está contribuyendo a la creatividad que aplicamos o nos está poniendo en riesgo? Nos está poniendo en riesgo la producción, la calidad del fast content es complejo porque no tengo tiempo de hacer una buena preproducción, una buena postproducción, un buen casting y termina saliendo este contenido. Es nada, que sabes que en 3 días lo vas a botar. Entonces pagas poco, trabajas mucho y ofendes a la marca. ¿A qué me refiero con ofender a la marca? No puedo creer que tal marca haya hecho algo tan básico, pero tiene que salir. Entonces es complejo. Vos recién decías que la gente te mira un segundo y está scrolleando. Y está comprobado que aquellos contenidos scrolleables o reels o shorts, como lo quieras llamar, que ganan o que captan audiencia, la retienen 6-7 segundos y otra vez se repite el scroll. Esto está haciendo que podamos concentrarnos en un storytelling de 6-7 segundos o nos está volviendo cada vez más fugaces y con la intención de cada vez hacer más contenido que capte la atención. O sea, contenido que capte la atención o contenido que en serio cuente una historia que tiene que ser contada. Cada vez es más difícil contar una historia. Cada vez las marcas se vuelven más informativas porque ¿qué historia cuentas en 6 segundos? Ninguna. Entonces, claro, es muy complejo y a veces hemos logrado un milagro caído del cielo, que se ocurre una idea brillante y lo cuentas en 6, 10 segundos, pero es muy difícil. Entonces te vuelves netamente informativo. Ser netamente informativo te vuelve totalmente lejano y ser totalmente lejano te vuelve infiel como consumidor, porque sé que estás, sé que existes, pero si alguien me ofrece un mejor costo, no te compro, porque no tengo nada que me relacione a ti. Entonces, por eso hay que cuidar la estrategia de digital y entender que no es cuestión de lanzar cualquier cosa que se produjo anteayer y ya dale sal porque si no salgo mi jefe me mata, sino que hay que entender cuál es el objetivo y cuál es el KPI que estamos midiendo, porque hay KPIs de ventas, de información, de persuasión, de recordación, o sea, tantos KPIs que se pueden poner en una campaña que cada pieza tiene que definir y estos pilares tienen que definir qué es lo que voy a lograr. Si quiero informar, contenido de 6 segundos, está perfecto. Compres tus zapatos tanto, listo, se acabó.
Pero ¿por qué tienes que comprar esos zapatos? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la tendencia? Estas personas usan el video fashion, el beauty. O sea, ¿qué es lo que quiero contar? Eso no logras contar en 6 segundos. Entonces, ahí ya viene el mix de medios en donde hay que diversificar y entender que no todo en la vida son contenido fast content de 6 segundos. Entonces, bueno, ahí ya viene la estrategia Claro. y cómo lo vas a decir. Nosotros desde siempre tuvimos como meta y nos encantó la idea de pensar que nuestro por qué, lo que hacemos, lo que hace que nos despertemos cada mañana, El guay. el why, como lo dice Simon Sinek, es contar historias. Exacto. Cuando vos contás historias que conectan a las personas, es mucho más fácil conectar la cabeza con el bolsillo, es mucho más fácil trascender, es mucho más fácil crear, inculcar, educar, motivar y también vender, publicitar y demás. Pero creo que cada vez el story, y estoy de acuerdo con lo que decías, ¿no? O sea, cada vez el storytelling está siendo cada vez más sacrificado en pos del algoritmo, en pos del dato. ¿Qué mantiene hoy conectado a Brian con la creatividad? ¿Qué me mantiene conectado con la creatividad? Qué buena pregunta. No quiero que me tomen a mal, pero yo siempre he pensado que la ambición sana es buena. La ambición legal, la ambición transparente, la ambición de querer hacer las cosas es buena. Y a mí me mantiene conectado esas ganas de que la agencia sea la agencia más importante del Ecuador, de que la agencia sea una agencia reconocida a nivel internacional, de que la agencia gane estos premios. Entonces, yo me pongo a ver una película y digo, me voy a poner a ver comerciales un rato para ver qué es lo que está en tendencia. No, me tengo que ir porque tengo esta reunión. No, dale 20 minutos a ver qué fue lo que ganó en Cannes. Métete a ver este tipo de cosas. Y me obligo a mí mismo porque si no lo hago y me dedico a lo que probablemente me gustaría de ocio, no me estaría capacitando. Entonces esta ambición me conecta a la creatividad, me hace ser un entendedor porque siempre lo digo y la creatividad yo siento que es un músculo que se moldea, ¿ya? Todas las personas podemos ser creativas desde chiquitos y escribir canciones y dibujar, pero la creatividad publicitaria es un músculo que se moldea. Si tú dejas de escuchar radio, yo era experto en radio y te sacaba 10 cuñas al día cuando trabajaba en una multinacional. Y un momento dejé de hacer radio como un año y me pusieron a hacer tele y me dijeron, necesitamos que hagas esta cuña. Y decía, yo sacaba 10 al día. Ahorita y ahora me cuesta nada. una. Exacto. Claro. Entonces, ese músculo que tú vas todos los días haciendo bíceps para que vaya creciendo es exactamente cómo funciona el cerebro. Tienes un entendimiento, tienes las referencias, entonces a mí me preguntas, quisiera hacer una campaña, fantástico, ¿viste la referencia de del mismo segmento que salió en tal país? Y tu cerebro empieza a trabajar y es precisamente que me capacito por la ambición de que tengo todas las ganas de que BBA siga creciendo como ha venido creciendo. ¿Qué necesita la industria publicitaria, la industria comunicacional? Gente honesta. Para no perder el alma. Gente honesta y gente con menos ego. No importa si te cae bien o te cae mal alguien. No estoy diciendo gente buena gente. O personas buenas personas, no. Estoy hablando de gente honesta que haga menos truchos y que lo que gane realmente haya salido al aire. Porque vemos una serie de campañas que dices, Dios mío, no vi nunca. Y te gana. Y tú con la campaña que le invertiste millones de dólares porque el cliente no gana porque efectivamente hay una campaña que costó $1,000, que es un trucho, que está mejor. Pero por supuesto que está mejor porque está pensada para ganar premios. Entonces, eso por un lado, bajarle un poquito el tema de esa negatividad con el tema de los festivales entre agencias. Creo que eso no nos hace bien. Yo pienso que necesitamos tener un gremio de apoyo. Porque no existe, no hay un colegio de publicistas creativos, no nos apoyamos entre nosotros. Si él gana un Cannes, yo le felicito y por atrás estoy molesto porque no gané yo. No hay un impulso al gremio publicitario ecuatoriano. Ganaste Grand Prix en el Lux. Este gremio debería inscribir esa pieza en Cannes. Ganaste un gran EFI, este gremio debería darte el pasaje a Cannes para que representes a Ecuador, porque Ecuador está perdido en el limbo. Entonces, siento que nos falta esa unión como profesionales. Del 100% de las agencias y de las relaciones que tenés en el mercado y en el mundo de la creatividad y de la publicidad, si mañana dejaran de premiarse las campañas,
¿cuánta gente seguiría metida en esto? Difícil responder, pero si ya no hubiesen premios, ¿cuánta gente seguiría en la publicidad? Al final del día es un trabajo, todos necesitamos del trabajo. Yo creo que seguirían todos. Entonces, no diferiría, no cambiaría el tema de que queremos ser publicistas, pero creo que los premios, así como son buenos y te dan la fama y el ego y el crecimiento, generan un malestar por detrás a las personas y la envidia y el hablo y viste que era trucho y ganó y no ganó. O sea, si hay una gran negatividad que pasa en todo el mundo, no pasa en Ecuador. Pero siento que Ecuador, siendo lo pequeño que es a nivel mundial publicitariamente hablando, podríamos unirnos y hacer un gremio mucho más importante. Porque lo hay en otros países, lo hay en Colombia, lo hay en Perú, y ves cómo están peleando y todos subidos. Y claro, allá nos vemos en Cannes y con la bandera y todos abrazados, pero porque fue cada uno por su lado y se pagó todo cada uno por su lado y cada agencia hizo lo que pudo, pero no hay algo que se mueva. El Lux tiene una persona que se llama Andrea Serrano, que es la directora de Lux y de Insights, y ella trata de hacer algo. Hace un chat, nos une a todos los ecuatorianos que viajamos, hace una reunión de ecuatorianos, pero no lo puede hacer sola, o sea, necesita apoyo y claro, ese es un primer paso que le agradezco muchísimo, pero sí podría hacerse más. Brian, te agradezco por contarnos tantas historias y tantas cosas chéveres. Me encanta conversar y escuchar la perspectiva de lo que se está viendo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte. Estamos en todas las redes: Spotify, Apple Music, Apple Podcasts. Estamos también en YouTube y también estamos en diferentes redes sociales con los diferentes shorts de cada episodio. Brian, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes y también sigan a la agencia en Instagram, BBA_agencia, y a mí, Brian Recalde_ad. Muy bien. Nos vemos en un próximo episodio de Crudo y Creativo. En clave.